con la mejora de la densidad ósea y la masa magra. Y que los beneficios de la fuerza, del entrenamiento de la fuerza, se mantienen 4 semanas aproximadamente. Es decir, que si el chico, de 4 a 6 semanas, si el chico deja de entrenar, probablemente los beneficios se mantengan, pero debe haber un proceso de continuidad. Otro estudio, que este es un metaanálisis, es decir, una revisión de varios estudios de la efectividad del entrenamiento de la fuerza, básicamente a modo de conclusión, es que la mayoría de los programas de fuerza en prepúberes, la mayoría reporta mejoras de los niveles de fuerza entre un 13 y un 30%, es decir, que aumenta la fuerza alrededor de un 13 a 30% de los niños, y la mayoría de los programas duran de 4 a 12 semanas, es decir, que entre 4 y 12 semanas, con un entrenamiento de la fuerza adecuado, se pueden conseguir mejoras de 13 a 30% de aumento de fuerza, predominantemente por la vía neuromuscular. Entonces ahora empezamos a analizar el consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría. Entrenamiento de la fuerza en niños y adolescentes. Beneficios, riesgos y recomendaciones. Este estudio es del 2008. Es bastante actual. La realidad es que no existen estudios sobre las posibles lesiones de cartílago de crecimiento, uno de los grandes miedos del entrenamiento de la fuerza en los niños, sobre todo si se trabaja con la supervisión profesional adecuada. La realidad es que es posible que exista mayor riesgo lesivo por las placas de crecimiento en actividades de salto y aterrizaje, pero sabemos que si esto se dosifica correctamente no va a haber ningún problema. Es más, lo que te quiere decir es que hay más riesgo de lesión en ese tipo de deportes donde hay mucho más saltos y aterrizajes, ya que se multiplica de 5 a 7 veces el peso corporal que reciben las articulaciones. Es decir, que hay más riesgo de lesión en los deportes de características intermitentes en estas edades, cuando se sobreexige sin un valor de periodización, que el entrenamiento de la fuerza. Entonces hay que descartar que el mito de entrenar la fuerza reduce la talla al final de la vida adulta. Y que sobre todo las lesiones que se dan en hombro, espalda y pelvis están mucho más asociadas a malas ejecuciones técnicas. Y que la mayoría de las lesiones son agudas, no son por sobreentrenamiento. Y la mayoría se da por accidentes y sobre todo en edades de entre 8 y 13 años, donde se necesita mucho más supervisión. Entonces, el problema no está en el entrenamiento de la fuerza, sino que está cómo se supervisa. El hueso se incrementa con el entrenamiento de la fuerza. Se ha demostrado que en actividades de sobrecarga aumenta la densidad mineral ósea en los niños. El hueso se incrementa. El ejercicio sin impacto, como el ciclismo, la natación, etc., no genera un aumento significativo de la densidad ósea. Eso es importante la comparación. Y además, el entrenamiento de la fuerza se asocia a una disminución del riesgo de lesión de todo lo que es músculo esquelético. Entonces, el entrenamiento de sobrecarga con impulsos mecánicos intermitentes genera una estimulación de la densidad ósea, a diferencia de los impactos repetitivos cíclicos, como puede ser otro tipo de actividades, disminuyen la densidad ósea, y los deportes sin impacto, como la natación y el ciclismo, no van a incrementar la masa ósea de igual manera que el entrenamiento con peso.
Entonces, este es otro factor importante a tener en cuenta a la hora de justificar la utilización del entrenamiento de la fuerza en niños. El desarrollo de la capacidad de mineralización ósea mucho más rápido y mejor que el entrenamiento sin impacto. Y que incluso se va a asociar con una masa ósea peligrosamente baja en la población adulta. Es decir, menor entrenamiento de la fuerza en la niñez, mayor osteoporosis futura. Y sobre todo más en mujeres. También desde el punto de vista de la población con sobrepeso en niños, se ha comprobado que el entrenamiento de la fuerza mejora todo lo que es la disposición de los transportadores de glucosa, los GLUT4, y eso va a mejorar la capacidad de las células musculares para utilizar esta glucosa, y esto va a generar mejoras en el rendimiento muscular, mejoras en todo lo que es el metabolismo del niño con sobrepeso. Para poder mejorar el perfil lipídico de este adolescente, esto es importante remarcarlo. Y la mayoría de los trabajos que se hicieron en niños con sobrepeso tuvieron una duración de 16 semanas para lograr este beneficio. La mejora de los transportadores GLUT4. Entonces el entrenamiento de la fuerza y el entrenamiento aeróbico están buenos, pero sobre todo están buenos si se asocian, porque generan mayor adherencia que el entrenamiento aeróbico por sí solo. Entonces está bueno combinar el entrenamiento de la fuerza y el entrenamiento aeróbico en estas poblaciones para potenciar la adherencia del entrenamiento. Incluso la combinación hizo que los beneficios se mantengan 12 semanas. Es decir, que los efectos que lograron en ese entrenamiento duraron más de 3 meses. Entonces la combinación es fundamental. Pero siempre el entrenamiento de la fuerza facilita la adhesión al proceso de entrenamiento. Entonces vamos a ver unas pautas generales que plantea el consenso, los puntos más importantes. La edad de inicio. La mayoría de los trabajos hablan de niños que empiezan alrededor de los 7-8 años con un buen control postural. Está haciendo referencia al control del core, el centro de estabilidad. Se sugiere empezar con entrenamientos de 2 a 3 sesiones por semana con una duración de 20 a 30 minutos. Son sesiones cortas que tienen que ver mucho con la fatiga neuromuscular y en días no consecutivos. Es importante como factor y criterio de progresión del entrenamiento la enseñanza de la técnica y la mejora de la técnica como factor principal para detectar el nivel de entrenamiento. También se le suma la experiencia de entrenamiento para avanzar en la progresión del entrenamiento. La técnica es el criterio fundamental. Es importante respetar los intervalos adecuados de descanso para recuperar la fatiga neural. Se realizan de 1 a 3 series, de 10 a 15 repeticiones, tanto con el tren superior como el tren inferior. Se trabajan todos los grupos musculares. Y el entrenamiento debe incluir por lo menos de 8 a 12 semanas de progresión. Aumentar las resistencias o el volumen de manera que sea progresivo, de 5 a 10% a medida que mejora la fuerza. Es decir, que los aumentos no van a superar el 10%. Pero la técnica siempre tiene que ir acompañando.